Sistemas de bombeo en la industria. Existen varios fenómenos que pueden provocar movimiento de un fluido, pero en este curso se cubrirán solo equipos que se basan en fuerza centrífuga y los basados en desplazamiento de volúmenes constantes. Recordando un poco de física básica, la fuerza centrífuga se genera en un cuerpo que experimenta un movimiento circular. Tiene dirección radial y sentido desde el centro o eje de rotación hacia un punto de la circunferencia que describe en su trayectoria. La figura muestra las magnitudes escalares y vectoriales involucradas en un movimiento circular, donde F sub c es el vector fuerza centrífuga, B es el vector velocidad tangencial y R es radio de la circunferencia. La velocidad tangencial es directamente proporcional al radio de la circunferencia y a la velocidad angular. Finalmente, se puede producir energía cinética en un cuerpo por acción de la fuerza centrífuga y transformar parte de esa energía en presión. El aumento de presión es básicamente el trabajo que debe hacer la bomba, ya que en este caso la fuerza motriz para la transferencia de masa será la diferencia de presión entre la descarga de la bomba y el punto a donde se desea hacer llegar el fluido. El aumento de presión es la diferencia entre la presión de descarga y la presión de succión, y en sistemas de bombeo se maneja con más frecuencia el término aumento de cabezal o cabezal dinámico total, en inglés TDH, Total Dynamic Head. La presión en un punto cualquiera de una línea conteniendo un líquido puede relacionarse con la presión que ejerce una columna de líquido en el fondo de ella debido a su peso. La longitud de esta columna de líquido que causa una presión en su fondo igual a la presión en el punto de medición es lo que se conoce como cabezal estático. Entonces, el cabezal dinámico total o aumento de cabezal es la diferencia entre el cabezal dinámico de descarga total y el cabezal dinámico de succión total, y se mide en unidades de longitud. El comportamiento de cada bomba que se diseña y se comercializa se describe mediante una gráfica conocida como curva característica de la bomba, la cual muestra en la ordenada el aumento de cabezal o TDH en unidad de longitud de líquido y en la abscisa la capacidad o flujo volumétrico manejado. La figura muestra un bosquejo de una curva característica de una bomba centrífuga. El cabezal de succión neto positivo es un término en sistemas de bombeo sumamente importante. Se refiere a la diferencia que existe entre la presión de succión y la presión de saturación del líquido a la temperatura del proceso, medido en unidades de cabezal de líquido, por lo que también se define como la diferencia entre el cabezal de succión total y el cabezal de presión de vapor. Conociendo que el fluido tanto en la succión como en la descarga lleva una velocidad que se traduce en una cantidad de energía cinética, dicho fluido aporta cierta presión al sistema, que puede medirse en cabezal de columna de líquido conocido como cabezal de velocidad, considerando que las partículas del fluido alcanzarían dicha velocidad si se dejaran caer desde una altura o distancia vertical. El cabezal de presión debe determinarse con base en la presión de operación del recipiente de la fuente y de la descarga de la bomba y expresarse en unidades de longitud de líquido. El flujo radial es el flujo que lleva dirección hacia el radio de la circunferencia. En una bomba centrífuga, el flujo es radial cuando el fluido sale perpendicularmente al eje o casi perpendicular al eje de rotación. El flujo axial es el flujo que lleva la misma dirección o se aproxima a la dirección del eje y es impulsado por fuerzas axiales. La velocidad de operación del equipo es un término que generalmente se maneja en revoluciones por minuto, lo que significa las vueltas que da por unidad de tiempo un impulsor en bombas de tipo centrífugo o pares de carrera en bombas reciprocantes, donde una carrera es el curso del pistón en un sentido,
luego 2 carreras es una revolución. La velocidad específica es un parámetro utilizado para definir el tipo de impulsor de la bomba centrífuga. Recordemos por hidrostática que una columna de líquido de altura h ejerce una presión en el fondo P directamente proporcional a su densidad. Estos términos se relacionan por medio de la siguiente expresión. La ecuación es muy utilizada en la industria petrolera, donde se maneja el sistema inglés, por lo que la presión se expresa en PSI, la altura de la columna de líquido en pie, y la densidad del líquido en libras por cada pie cúbico. De igual forma, un aumento en la presión significa un aumento en el cabezal o altura del líquido, cuando se maneja el mismo líquido, y se puede expresar de forma similar a esta ecuación. En la figura podemos observar cómo determinar la presión que tendría que generar una bomba centrífuga para elevar 100 pies de agua. El aumento de presión es la diferencia entre la presión de descarga y la presión de succión. Y en sistemas de bombeo se maneja con más frecuencia el término aumento de cabezal o cabezal dinámico total. En inglés, TDH, Total Dynamic Head. De igual forma, un aumento en la presión significa un aumento en el cabezal o altura del líquido cuando se maneja el mismo líquido, y se puede expresar por medio de esta ecuación. La presión de succión es otro parámetro importante porque nos enseña el nivel o cantidad de energía en forma de presión que ya posee el líquido antes de ser bombeado. A partir de este valor se establece cuánto deberá aumentar en presión la bomba para cumplir con los requerimientos en la descarga. La presión en la succión se mide por medio de un manómetro colocado en la boquilla de succión de la bomba y se le adiciona la presión atmosférica y la presión ejercida por la carga de velocidad en ese punto. Cuando se está en la etapa de diseño y no existe ningún equipo instalado, puede aproximarse la presión de succión igual a la presión estática en la succión, menos la caída de presión por fricción. La presión estática de succión es la presión que ejerce la columna de líquido desde la superficie del líquido del reservorio fuente, considerando la presión de operación del equipo, hasta el centro de la línea de succión a nivel de la boquilla de succión de la bomba. La caída de presión por fricción es la magnitud en presión que pierde el fluido por causa de la fricción que ejercen todas las líneas y accesorios que existen antes del equipo de bombeo, cuando es succionado desde el reservorio fuente. En la etapa de diseño se determina la presión de succión mínima, considerando el nivel mínimo del tanque en la succión y con el caudal máximo de bombeo para tener las condiciones más desfavorables y evaluar alternativas de diseño. En términos de cabezal, podemos expresar esta ecuación por medio de esta ecuación, donde H sub S es el cabezal de succión, cabezal dinámico de succión o cabezal total de succión. H sub SS es el cabezal estático en la succión, el cual representa el mismo término P sub SS, pero medido en unidad de longitud, y HLT es el término de pérdida de cabezal por fricción. La presión de descarga es el parámetro que se deberá alcanzar con el equipo de bombeo para lograr su transferencia hasta el reservorio o equipo destino. La presión en la descarga se mide por medio de un manómetro colocado en la boquilla de descarga de la bomba. Se le adiciona la presión atmosférica más la presión causada por la carga de velocidad en ese punto. Cuando se está en la etapa de diseño y no existe ningún equipo instalado, puede aproximarse la presión de descarga igual a la presión estática en la descarga más la caída de presión por fricción desde la bomba al equipo destino.
La presión estática de descarga es la presión que ejerce la columna de líquido desde la superficie del líquido del equipo destino, considerando la presión de operación del equipo, hasta el centro de la línea de descarga a nivel de la boquilla de descarga de la bomba. La caída de presión por fricción es la magnitud en presión que pierde el fluido por causa de la fricción que ejercen todas las líneas y accesorios que existen después del equipo de bombeo, cuando es transferido hacia su destino. Es por ello que la bomba generará más de la presión estática, ya que en la transferencia perderá energía por fricción en la línea de descarga. En términos de cabezal, podemos expresar esta ecuación por medio de la siguiente ecuación, donde H sub D es el cabezal de descarga, cabezal dinámico de descarga o cabezal total de descarga. H sub SD es el cabezal estático en la descarga, el cual representa el mismo término P sub SD, pero medido en unidad de longitud, y HLT es el término de pérdida de cabezal por fricción. La potencia requerida es otro parámetro importante a la hora de instalar sistemas de bombeo. Se refiere a la cantidad de energía por unidad de tiempo requerida por la bomba para impulsar el líquido hasta el cabezal requerido. Ella es función de la capacidad de bombeo, del aumento de presión, de la eficiencia del equipo y de las propiedades físicas del fluido como densidad y viscosidad. Puede determinarse por medio de la siguiente expresión, donde BHP es la potencia al freno medida en HP. Delta de P es el aumento de presión medido en PSI. Q es el flujo volumétrico bombeado, medido en galones por minuto. Y epsilon es la eficiencia de la bomba, que es un término adimensional. El factor 1715 se utiliza para el ajuste de unidades del sistema inglés utilizadas en esta expresión. La potencia al freno considera, además de la potencia hidráulica para elevar la presión de una cantidad de fluido, las pérdidas de energía por fricción, por diseño mecánico, fugas, etc., dentro de la bomba. Es por ello que la potencia al freno es mayor que la potencia hidráulica, en un factor conocido como eficiencia de la bomba. Por lo tanto, la potencia hidráulica será la potencia al freno multiplicada por la eficiencia de la bomba, tal como se muestra en esta ecuación. El cabezal de succión neto positivo es un término en sistemas de bombeo sumamente importante. Se refiere a la diferencia que existe entre la presión de succión y la presión de saturación del líquido a la temperatura del proceso, medido en unidades de cabezal de líquido, por lo que también se define como la diferencia entre el cabezal de succión total y el cabezal de presión de vapor. Se expresa de la siguiente manera, donde H sub VAP es el cabezal que representa la presión a la cual el fluido comienza a formar vapor a la temperatura del proceso. El término NPSH, en inglés Net Positive Suction Head, debe ser positivo. Es decir, el valor de presión de succión deberá ser mayor a la presión de vaporización del líquido bombeado para que no exista gas en la línea de succión. De no alcanzarse un valor positivo en esta diferencia, se formarían pequeñas burbujas de gas, lo que conlleva al fenómeno conocido como cavitación. La cavitación no es deseable en un sistema de bombeo. Ella asemeja a una ametralladora dentro de la carcasa de la bomba, ya que la fuerza impulsora de las aspas acelera estas burbujas hasta hacerlas chocar como balas en la estructura interna del equipo.
Otro efecto negativo de la cavitación es la disminución de la capacidad de manejo del líquido debido a que el vapor formado ocupará un volumen, mermando así el caudal del líquido manejado por la bomba. Los fabricantes de bombas establecen un valor requerido de NPCH según el diseño del equipo. En el proceso, deberá garantizarse un valor de NPCH mayor al requerido por la bomba. Cuando se está en la fase de diseño, se debe situar el equipo de bombeo para disponer de un NPCH suficiente que garantice la selección económica de una bomba, ya que un NPCH disponible muy bajo conlleva altos costos en equipos de bombeo. Un diseño de un NPCH disponible alrededor de 15 pies garantiza una amplia gama de bombas económicas disponible para la selección. Para determinar este parámetro, debe considerarse la condición más adversa, que corresponde al mínimo nivel de presión en la fuente de succión y caudal de diseño. Si ya se ha seleccionado el equipo de bombeo, se deberá hacer uso de la información del fabricante, el NPCH requerido, para situar las bombas de tal manera que se logre el requerimiento. El término H(S) de esta ecuación se aplica a bombas centrífugas y rotatorias. Para bombas reciprocantes, se debe considerar un término adicional que disminuirá el valor del NPCH disponible, conocido como cabezal por aceleración. Estos son los fundamentos que vamos a tratar en todo el curso. Te invito a que sigas con el video 2 para la orientación sobre equipos de bombeo. Gracias por tu atención.